Las mujeres a lo largo de la historia hemos vivido en desigualdad con respecto a los derechos de los hombres que hemos ido conquistando a lo largo del tiempo con la Constitución española y posteriormente con la Ley de Igualdad Efectiva para Hombres y Mujeres en el 2007. Tenemos que ser conscientes que tenemos que caminar de la mano, hombres y mujeres, que aún queda camino por recorrer para conseguir una sociedad más igualitaria, equitativa y justa. Por ello, conéctate con la igualdad. Mi objetivo será conversar sobre el valioso papel que ha desempeñado la mujer en la conformación y el progreso de las comunidades locales, convirtiéndose en protagonista y actor clave de los procesos de desarrollo local con enfoque comunitario en muchos lugares. También destacaremos su aportación al planteamiento y desarrollo de muchos proyectos de intervención comunitaria con distintos acentos, como el intercultural, incluso valorando su participación desde la esfera técnica y profesional. Mi intervención consistirá en dar a conocer la labor de la Diputación del Común a través de la Adjuntiva de Igualdad y Violencia de Género para intentar acortar la brecha que todavía existe entre la igualdad legal y la igualdad real. También me gustaría compartir nuestras actuaciones desde el inicio de nuestra andadura en 2018 hasta la actualidad. Realmente creo que estamos en el camino de convertirnos en un altavoz para la ciudadanía. Somos la única adjuntía de España en todas las defensorías de nuestro país y también me gustaría abordar para terminar los retos y desafíos del futuro próximo. Hablaremos de la educación, del sistema educativo como un instrumento de cambio de mentalidades, de potenciación de identidades más igualitarias, relaciones más igualitarias entre los géneros y respeto a la diversidad. Y bueno, construir una sociedad mucho más justa y mucho más en un mismo marco de derechos y deberes para todos y todas. Para mí es un enorme orgullo, además un privilegio, colaborar con Cruz Roja en esta iniciativa para visibilizar la presencia de la mujer en diferentes ámbitos de la vida social. En mi caso, pues hablaré de la presencia de la mujer en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura y también en el mundo del deporte. En concreto me centraré en visibilizar a esas grandes mujeres de la lucha canaria, en mi deporte por excelencia, en el que esa labor tan callada y tan sufrida muchas veces no sale a la luz.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, disculparnos por el retraso. Hemos tenido algunos problemas técnicos que espero que podamos ir solucionando. Bienvenidos a esta sexta sesión de las Jornadas de Igualdad de Género organizadas por la Asamblea Local de Santa Cruz de Tenerife y subvencionadas por el Ayuntamiento del mismo municipio dentro de la convocatoria Igualdad 2020. Durante las 5 sesiones anteriores hemos podido tratar distintas problemáticas, todas en torno a la igualdad. En esta sexta sesión tenemos programada una mesa redonda con los ponentes que han ido participando. La idea es intentar extraer algunas ideas, aportar conclusiones y tal vez algunas soluciones, todo ello con la finalidad de promover un cambio que es lo que necesitamos en este momento. Como todos saben, la llegada del COVID ha supuesto un retroceso para las mujeres. Cada vez que las cosas van mal, siempre para nosotras van mal. Cruz Roja durante el año 2020 ha atendido de las personas atendidas, casi un 70% fueron mujeres. También hemos notado un cambio en el perfil de las personas que entran ahora por la puerta de Cruz Roja solicitando ayuda. Ha bajado la edad media de las personas. Ahora mismo el perfil medio es una mujer de 44 años con hijos a cargo y desempleada. Además de eso, bueno, sabemos que lo peor está por venir, las mujeres están sufriendo más desempleo, están sufriendo las reducciones de jornada y todo ello pues porque los dos principales sectores de Canarias están altamente feminizados, como son el comercio y la hostelería, con lo cual la conclusión es que se está produciendo una feminización de la pobreza. Cruz Roja trabaja a nivel transversal en todos sus proyectos, intentamos tener una perspectiva de género en todo lo que hacemos y bueno, si bien trabajamos en vulnerabilidad, inclusión, empleo, etcétera, sí que prestamos una especial atención al tema de la educación, que también en esta jornada se ha visto que es fundamental. Tenemos continuamente talleres y charlas en centros educativos y en concreto el año pasado tuvimos un proyecto en el que tratábamos de sensibilizar a los chicos y las chicas sobre la necesidad de la corresponsabilidad en el hogar. Pues ya sin más, simplemente agradecerles el interés mostrado por estas jornadas. Les recuerdo que todas ellas, incluso esta mesa redonda, podrán visualizarlas a través del canal de YouTube de Cruz Roja y que tenemos abierto además el chat para que puedan aportar lo que consideren. Muchas gracias, Leticia. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos esta tarde final, en este broche de oro, en esta mesa redonda de nuestro proyecto, estas primeras jornadas online sobre igualdad de género organizadas por esta magnífica entidad que es Cruz Roja, a la que yo, antes de comenzar, tengo que dar mis gracias más expresivas por contar conmigo para coordinar y moderar todas las intervenciones de los 5 ponentes que nos acompañarán en la tarde de hoy. Hemos tenido algún pequeño problema inicial. En este momento tenemos a 3 de los ponentes, pero en breve se irán incorporando las compañeras que faltan. La tarde se presenta muy apasionante, sobre todo por el perfil de los componentes de esta mesa redonda, porque les vamos a preguntar cuál ha sido su experiencia de participación en este proyecto, cuáles han sido las conclusiones que han derivado de la misma y cuáles son las propuestas y las líneas de mejora que nos van a proponer y que al final serán las que integren ese informe que servirá como instrumento útil y eficaz de consulta para que la ciudadanía y la sociedad a la que vamos dirigidos pues puedan consultarlo a partir de ahora, junto, como bien dice Leticia, con todos los vídeos que están a su disposición en el canal de YouTube. Nos espera un tiempito, bueno, un tiempo hasta las 6:30 de la tarde que yo creo que va a dar mucho juego. Insistirles en que participen porque para nosotros su opinión es muy importante
y entre todos pues es más fácil avanzar y es más fácil tener criterio, tener propuestas y poder buscar esa luz y llegar a esa meta que tanto aspiramos, ¿no? que es efectivamente la de la igualdad de género. Bueno, ya sin más voy a intentar respetar lo máximo posible el orden de intervención de los ponentes tal y como estaban anunciados en el cartel. Por lo tanto, empezaré por Esther Medina. Haré una pequeña presentación de cada uno de ellos para las personas que no han podido asistir a todas las sesiones. Esther Medina es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife desde el año 1995 y es secretaria actualmente de la Junta de Gobierno de dicho colegio. Mañana tomará posesión, así que enhorabuena, Esther, será una renovación. También es vocal de la Comisión de Igualdad del citado colegio, máster en mediación familiar y profesora del máster de acceso a la abogacía. Ella fue la protagonista de nuestra primera jornada y habló del tema de la igualdad legal frente a la igualdad real. Muy buenas tardes, Esther. Yo lo primero que te quiero preguntar o que quiero que nos hagas, si eres tan amable, después irán el resto de compañeros, es una valoración de tu intervención en este proyecto y preguntarte si quieres añadir algún dato o comentario adicional a la intervención que tuviste inicial ya el día 11 de febrero. Así que adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Con respecto a lo que me preguntas, pues por supuesto agradecer a Cruz Roja, tanto por contar conmigo, junto contigo, y también, sobre todo, por visualizar el papel de la mujer. Es una iniciativa fantástica la que ha tenido lugar en estas primeras jornadas y esperemos que en los años sucesivos continúen con esta jornada, porque tal y como manifesté en mi intervención, que aporté los datos de la Unión Europea en cuanto al camino que nos queda por recorrer, parece ser que hasta que pasen unos 60 años no llegaremos a esa igualdad real y efectiva, con lo cual tenemos que seguir insistiendo y tomando conciencia en la sociedad del papel que tiene que llevar a cabo la mujer y el papel donde hay que colocar a la mujer. Con respecto a mi intervención y a lo que tú comentas, yo creo que para poder lograr estos objetivos, aparte de más normativas para conseguir la paridad en todos los aspectos de la sociedad y en todos los ámbitos, lo que sí tiene que ser de corresponsabilidad. Es decir, llevamos un proceso de lucha de género, pero ahora lo que hay que hacer es caminar de la mano los géneros, mujeres y hombres, caminar de la mano para conseguir esa igualdad. Como bien decía Leticia en la presentación, seguimos asumiendo muchas más cargas en cuanto al cuidado de hijos, al cuidado de mayores, a las cargas domésticas. Entonces, ahí, hombres y mujeres, ser corresponsables en todas estas labores para que la mujer disponga de más tiempo para ocupar puestos de trabajo, para formarse mejor y así ir reduciendo esa desigualdad que a día de hoy sigue existiendo en nuestra sociedad. Con el fin de que el resto de los compañeros también estén atentos a las conclusiones que hemos sacado desde aquí, desde la entidad, de tu intervención del primer día, yo he hecho un extracto de las ideas pues más importantes o a mi juicio las que resultan de más relevancia para volver a ponerlas encima de la mesa, y en concreto son la conveniencia todavía a día de hoy de la discriminación positiva, sobre todo a nivel legal, y también la necesidad de ocupar puestos importantes de representación en los grandes tribunales y magistraturas a los que todavía se nos niega la presencia femenina y que tiene que ser el primer paso o el paso tal vez más esencial para que esa perspectiva de género legal se siga produciendo. De manera que, si eres tan amable de corroborar o de insistir o profundizar en esta idea para que a continuación también los compañeros, cuando sea su turno, pues puedan dar su opinión al respecto. Efectivamente, Miriam, tal y como expuse, comenté que tanto en mi profesión como abogada
Somos a día de hoy más mujeres abogadas que hombres ejerciendo, y también en justicia, en la judicatura, hay también más mujeres que hombres, superan un 50 y pico %, y sobre todo las nuevas incorporaciones son un 63% mujeres y el resto son hombres. Como bien manifiesta, lo que ocurre es que es cierto, en las primeras instancias tenemos nuestro papel, pero a medida que vamos subiendo los escalafones nos vamos quedando atrás. Como bien dices, tanto el Tribunal Supremo es la mínima expresión, las mujeres que a día de hoy están de magistradas, y en el Tribunal Constitucional 3/4 de los mismos, son 12 miembros y solo hay 2 mujeres. Con lo cual, como no se dicte normativa de esta discriminación positiva para que haya una paridad real en todas las instituciones, nos vamos a encontrar que tendremos que seguir luchando, y parece que siempre tenemos que demostrar más méritos, más cualificación, más preparación que los hombres para poder llegar a estos puestos. Porque lo que vemos es que a igual preparación nos quedamos siempre rezagadas y se da prioridad a hombres frente a mujeres. Pues luego volveremos a retomar el tema de la discriminación positiva, que me parece muy importante tratarlo y sobre todo neutralizarlo, como lo hemos venido haciendo durante las semanas anteriores. A continuación voy a presentar a Vicente Zapata, que fue nuestro compañero protagonista de la segunda jornada. Él habló del tema de la integración social y la inserción laboral. Vicente es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna desde el año 1999 y profesor titular de Geografía Humana. Forma parte de diversos grupos de investigación científica sobre tema de migraciones, de población, economía y territorio, y sobre todo tiene una faceta de emprendedor social dentro de la red de impulsores del cambio con el proyecto Barrios por el Empleo, que a lo largo de la tarde volveremos a retomar y volveremos a conocer y nos lo volverá a explicar y a defender. Buenas tardes, Vicente, bienvenido. Muchísimas gracias. Por favor, creo que no se te escucha, tienes que... Perdona, ahora Miriam. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido, Vicente. Mira, yo te quería preguntar lo mismo que a Esther. En primer lugar, ¿cómo valoras tú este proyecto de Cruz Roja? ¿Qué sensación has tenido de tu participación en él? Y si precisamente en esa jornada que tú protagonizaste ¿te quedó algo por decir o quisieras matizar algo o quisieras, bueno, añadir algún pequeño detalle al respecto antes de pasar ya a las preguntas que te quiero formular? Bueno, yo quisiera... Muchísimas gracias. Por favor, creo que no se te escucha, tienes que... Ahora sí. Miriam. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido, Vicente. Mira, yo te quería preguntar lo mismo que a Esther. En primer lugar, ¿cómo valoras tú este proyecto de Cruz Roja? ¿Qué sensación has tenido de tu participación en él? Y si precisamente en esa jornada que tú protagonizaste ¿te quedó algo por decir o quisieras matizar algo o quisieras, bueno, añadir algún pequeño detalle al respecto antes de pasar ya a las preguntas que te quiero formular? Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo también, igual que lo ha hecho Esther, a Cruz Roja por la invitación y por la calidad de la actividad que se nos propuso. Hoy mismo, bueno, desde ayer está haciendo todos los esfuerzos para que podamos, ¿verdad?, entrar a esta mesa redonda y me consta que, bueno, esta mañana en algún caso nos ha estado persiguiendo para que podamos entrar. Yo mismo he tenido que venir desde la universidad aquí porque hemos intentado por todos los medios entrar por otro tipo de sistemas y finalmente en la propia casa de Cruz Roja donde estamos conectados. Entonces eso dice mucho de la entidad que ha promovido este evento, del interés que se ha tomado en él, de la posibilidad de que se hayan hecho, obviamente, todos los encuentros con las personas participantes y la verdad que
ese interés, ¿no? Y ese desenlace en el que nos volvemos a encontrar, en este caso, pues todas juntas en esta tarde, yo creo que es muy, muy loable. Y Miriam, la forma de conducir el evento que tú tienes, ¿no? Que por mi parte, pues el día que me invitaron y estuve contigo me sentí bastante cómodo, ¿no? Para mí es muy importante seguir dialogando sobre estos temas, seguir visibilizándolos, incluso no excluir la voz masculina. Me he sentido, aunque yo creo que no represento nada bien al colectivo masculino, pero bueno, que hayan invitado a un hombre para que también esté obviamente presente y pueda manifestarse, pueda colaborar, contribuir, aportar, me parece que es fundamental, es muy importante si estamos persiguiendo, ¿verdad?, batallando por esa igualdad de género entre hombre y mujer, ¿no? Me ha parecido un proceso muy bonito de diálogo y de aporte, incluso la idea del broche final que es hoy, para intentar generar al final también un conjunto de propuestas que puedan incidir, que puedan servir de elemento de inspiración, ¿no?, para personas, para entidades, para organizaciones. Entiendo que es fundamental que no se queden las cosas en el diálogo simple, sino que también del diálogo puedan surgir propuestas, ¿no? Yo creo que esa idea de Cruz Roja y tuya también a título particular creo que es importante, ¿no? Yo por recuperar algunas de las cuestiones que planteé en su momento, una de las que quizás se expusieron y que tenía que ver con generar algún tipo de alertas o diferentes alertas en el momento en el que estamos, en un momento de incertidumbre y de situación difícil, de dificultades socioeconómicas. Creo que hablé de la importancia que la recuperación de esta situación fuera totalmente inclusiva y que no sirviera una vez más para acrecentar la brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Ya incluso creo que el día que yo participé se dieron algunos datos, algunas informaciones que estaban diciendo que toda esta etapa de pandemia, de confinamiento, de desconfinamiento, incluso el momento en el que estamos, estaban siendo realmente preocupantes porque los indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, el empleo femenino estaban volviendo otra vez a crecer, ¿no? Entonces, reivindicar esa idea de que nos tomemos este proceso de salida de esta situación de adversidad con el reto de que no solamente se vuelvan a acrecentar esas diferencias que existen y que son evidentes, sino que nos lo tomemos como una etapa para intentar soslayarlas y para realmente avanzar hacia esa igualdad deseada, ¿no? Entonces, bueno, quizás me gustaría hacer énfasis en que una vez más se nos ofrece una oportunidad para no recaer en los mismos problemas, sino para que realmente lo superemos con otra perspectiva. Pues te agradezco mucho el comentario. Si ahora estuviéramos en un juicio, y Esther lo sabe bien, pues a lo mejor yo, como jurista, sacaría este papel que tengo y podría demostrar que en las preguntas que había preparado para ti, la primera era el papel del hombre en estos procesos de igualdad, ¿eh? Y efectivamente, que es la referencia que tú has hecho, cómo podemos tener esa colaboración masculina tan necesaria y que es una idea que la hemos insistido continuamente durante las 5 jornadas. Vivimos en un mundo de hombres y mujeres que tenemos que ir de la mano y que es muy importante el mensaje y es muy importante el tono y es muy importante no prescindir de esa colaboración, sino al contrario, ¿no? Que hablamos contigo de ese tema, ¿no? De que a veces os sentís un poquito, bueno, a mí, Miriam, el concepto colaboración se me queda pequeño. Yo creo que sería mucho más ambicioso. Los hombres no tenemos que colaborar, tenemos que ser corresponsables. Antes lo decía Esther, utilizó ese término que a mí también me encanta, ¿no? Es decir, que colaborar es como pedir ayuda, ¿no? Aquí tenemos que implicarnos de una forma mucho más decidida y tenemos que ser, obviamente, mucho más corresponsables de lo que somos en muchos casos, ¿no? Entonces hay que hacer esa llamada de atención, obviamente. Totalmente de acuerdo. Volveremos a tu tema, volveremos a esos proyectos estupendos de inclusión de mujeres de todas las edades que tú también, bueno, pues estás llevando a cabo. Volveremos a hablar de desigualdad salarial, volveremos a hablar de la pandemia y del teletrabajo. Pero bueno,
todo irá en su momento, porque todavía tenemos mucho tiempo por delante, que yo creo que lo vamos a distribuir muy bien. Siguiendo con el orden, voy a presentar ahora a Patricia Ojeda, porque a Beatriz estamos intentando contactar, que triunfaremos, pero nos está costando un poquito, pero bueno, vamos ahora mismo con Patricia, a la que ya le indico. Yo no sé si te oiré, creo que tienes el micrófono abierto, sí. Bueno, para los que no te conozcan, que serán muy pocos, francamente, diré que eres licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Sociología Política, y máster en Estudios de las Mujeres y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Has coordinado y has sido ponente de numerosas iniciativas de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres, educación afectivo-sexual, diversidad LGTB y prevención de violencias machistas. Estás haciendo una labor impagable en todos los institutos y colegios de las islas y además has redactado una veintena de planes municipales de igualdad, entre ellos los de Santa Cruz de Tenerife, la ciudad en la que estamos, el Puerto de la Cruz, Arona, Santa Úrsula, en fin. Hablar de tu currículum es estar minutos y minutos, de manera que bienvenida, Patricia, y yo, que tu sesión fue muy celebrada, muy participativa y nos dejó infinidad de lecciones y de mensajes muy útiles para poder emplearlos de cara al futuro. Yo me quedaría con algún punto en concreto, sobre todo el tema de la coordinación entre los padres, las escuelas y los expertos como tú a la hora de educar en igualdad y sobre todo desde la infancia, desde niños y niñas muy pequeños. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a las personas que nos están siguiendo y a mis compañeros y compañeras, ¿no? A Cruz Roja, a ti, a Vicente, a Esther. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Por favor, creo que no se te escucha, tienes que... A ver, ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido, Vicente. Mira, yo te quería preguntar lo mismo que a Esther. En primer lugar, ¿cómo valoras tú este proyecto de Cruz Roja? ¿Qué sensación has tenido de tu participación en él? Y si precisamente en esa jornada que tú protagonizaste, ¿te quedó algo por decir o quisieras matizar algo o quisieras, bueno, añadir algún pequeño detalle al respecto antes de pasar ya a las preguntas que te quiero formular? Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo también, igual que lo ha hecho Esther, a Cruz Roja por la invitación y por la calidad de la actividad que se nos propuso. Hoy mismo, bueno, desde ayer está haciendo todos los esfuerzos para que podamos, ¿verdad?, entrar a esta mesa redonda y me consta que, bueno, esta mañana en algún caso nos ha estado persiguiendo para que podamos entrar. Yo mismo he tenido que venir desde la universidad aquí porque hemos intentado por todos los medios entrar por otro tipo de sistemas y finalmente en la propia casa de Cruz Roja donde estamos conectados. Entonces eso dice mucho de la entidad que ha promovido este evento, del interés que se ha tomado en él, de la posibilidad de que se hayan hecho, obviamente, todos los encuentros con las personas participantes y la verdad que ese interés, ¿no?, y ese desenlace en el que nos volvemos a encontrar, en este caso, pues todas juntas en esta tarde, yo creo que es muy, muy loable. Y Miriam, la forma de conducir el evento que tú tienes, ¿no? Que por mi parte, pues el día que me invitaron y estuve contigo me sentí bastante cómodo, ¿no? Para mí es muy importante seguir dialogando sobre estos temas, seguir visibilizándolos, incluso no excluir la voz masculina. Me he sentido, aunque yo creo que no represento nada bien al colectivo masculino, pero bueno, que hayan invitado a un hombre para que también esté obviamente presente y pueda manifestarse, pueda colaborar, contribuir, aportar,
me parece que es fundamental, es muy importante si estamos persiguiendo, ¿verdad?, batallando por esa igualdad de género entre hombre y mujer, ¿no? Me ha parecido un proceso muy bonito de diálogo y de aporte, incluso la idea del broche final que es hoy, para intentar generar al final también un conjunto de propuestas que puedan incidir, que puedan servir de elemento de inspiración, ¿no?, para personas, para entidades, para organizaciones. Entiendo que es fundamental que no se queden las cosas en el diálogo simple, sino que también del diálogo puedan surgir propuestas, ¿no? Yo creo que esa idea de Cruz Roja y tuya también a título particular creo que es importante, ¿no? Yo por recuperar algunas de las cuestiones que planteé en su momento, una de las que quizás se expusieron y que tenía que ver con generar algún tipo de alertas o diferentes alertas en el momento en el que estamos, en un momento de incertidumbre y de situación difícil, de dificultades socioeconómicas. Creo que hablé de la importancia que la recuperación de esta situación fuera totalmente inclusiva y que no sirviera una vez más para acrecentar la brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Ya incluso creo que el día que yo participé se dieron algunos datos, algunas informaciones que estaban diciendo que toda esta etapa de pandemia, de confinamiento, de desconfinamiento, incluso el momento en el que estamos, estaban siendo realmente preocupantes porque los indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, el empleo femenino estaban volviendo otra vez a crecer, ¿no? Entonces, reivindicar esa idea de que nos tomemos este proceso de salida de esta situación de adversidad con el reto de que no solamente se vuelvan a acrecentar esas diferencias que existen y que son evidentes, sino que nos lo tomemos como una etapa para intentar soslayarlas y para realmente avanzar hacia esa igualdad deseada, ¿no? Entonces, bueno, quizás me gustaría hacer énfasis en que una vez más se nos ofrece una oportunidad para no recaer en los mismos problemas, sino para que realmente lo superemos con otra perspectiva. Pues te agradezco mucho el comentario. Si ahora estuviéramos en un juicio, y Esther lo sabe bien, pues a lo mejor yo, como jurista, sacaría este papel que tengo y podría demostrar que en las preguntas que había preparado para ti, la primera era el papel del hombre en estos procesos de igualdad, ¿eh? Y efectivamente, que es la referencia que tú has hecho, cómo podemos tener esa colaboración masculina tan necesaria y que es una idea que la hemos insistido continuamente durante las 5 jornadas. Vivimos en un mundo de hombres y mujeres que tenemos que ir de la mano y que es muy importante el mensaje y es muy importante el tono y es muy importante no prescindir de esa colaboración, sino al contrario, ¿no? Que hablamos contigo de ese tema, ¿no? De que a veces os sentís un poquito, bueno, a mí, Miriam, el concepto colaboración se me queda pequeño. Yo creo que sería mucho más ambicioso. Los hombres no tenemos que colaborar, tenemos que ser corresponsables. Antes lo decía Esther, utilizó ese término que a mí también me encanta, ¿no? Es decir, que colaborar es como pedir ayuda, ¿no? Aquí tenemos que implicarnos de una forma mucho más decidida y tenemos que ser, obviamente, mucho más corresponsables de lo que somos en muchos casos, ¿no? Entonces hay que hacer esa llamada de atención, obviamente. Totalmente de acuerdo. Volveremos a tu tema, volveremos a esos proyectos estupendos de inclusión de mujeres de todas las edades que tú también, bueno, pues estás llevando a cabo. Volveremos a hablar de desigualdad salarial, volveremos a hablar de la pandemia y del teletrabajo, pero bueno, todo irá en su momento porque todavía tenemos mucho tiempo por delante que yo creo que lo vamos a distribuir muy bien. Siguiendo con el orden, voy a presentar ahora a Patricia Ojeda porque a Beatriz estamos intentando contactar, que triunfaremos, pero nos está costando un poquito, pero bueno, vamos ahora mismo con Patricia, a la que ya le indico, yo no sé si te oiré, creo que tienes el micrófono abierto, sí. Bueno, para los que no te conozcan, que serán muy pocos, francamente, diré que eres licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Sociología Política, y máster en Estudios de las Mujeres y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Has coordinado y has sido ponente de numerosas iniciativas de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres,
educación afectivo-sexual, diversidad LGTB y prevención de violencias machistas. Estás haciendo una labor impagable en todos los institutos y colegios de las islas y además has redactado una veintena de planes municipales de igualdad, entre ellos los de Santa Cruz de Tenerife, la ciudad en la que estamos, el Puerto de la Cruz, Arona, Santa Úrsula, en fin. Hablar de tu currículum es estar minutos y minutos, de manera que bienvenida Patricia y yo, que tu sesión fue muy celebrada, muy participativa y nos dejó infinidad de lecciones y de mensajes muy útiles para poder emplearlos de cara al futuro. Yo me quedaría con algún punto en concreto, sobre todo el tema de la coordinación entre los padres, las escuelas y los expertos como tú a la hora de educar en igualdad y sobre todo desde la infancia, desde niños y niñas muy pequeños. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a las personas que nos están siguiendo y a mis compañeros y compañeras, ¿no? A Cruz Roja, a ti, a Vicente, a Esther, bueno, y a las personas que quedan por conectarse que están ahí, ¿no? Están ahí en la retaguardia. Mira, hablabas de coordinación. Yo les estaba oyendo a ustedes y estaba pensando en la ampliación de esa coordinación. Está claro que en el ámbito educativo, en esa comunidad escolar de la que habitualmente hablamos, tenemos que pensar en todo el mundo, ¿no? En el personal docente, en el no docente, en esas familias, en ese alumnado, en los agentes externos que aterrizamos en las aulas, que tenemos el privilegio de que se nos deje entrar en las aulas. Pero ahora, fíjate, estaba oyéndoles, estaba pensando en la necesidad de la ampliación de la coordinación entre todo tipo de agentes educativos. Y agentes educativos somos todos, o sea, hacer pedagogía de la igualdad, hacer pedagogía del respeto a la diversidad, es algo que se hace desde esa posición de abogado-abogada, luchando por las leyes de igualdad, luchando contra los delitos de discriminación, en cada momento, en cada frase. Es algo que se hace en la universidad todos los días, en los proyectos de participación. Nuestro compañero Vicente Zapata, ¿no? que hace una labor excepcional, es lo que tú haces tú también en esa labor que tienes de comunicadora, o por supuesto Cruz Roja en todas sus acciones, ¿no? Realmente esto se trata de coordinarnos todos y todas para transformar mentalidades y para pues generar un mundo infinitamente mejor, ¿no? Del que tenemos que disfrutar, como tú decías, desde que somos chiquititos y chiquititas. O sea, desde que ese niño o niña, ser de pleno derecho, pero vulnerable, al que hay que proteger, ¿vale? Se enfrenta a este mundo, a este gran bosque que tiene a su alrededor, se le tiene que dar un posible escenario de igualdad, de disfrute de misma dignidad, mismos derechos y mismas oportunidades. Y en esto tenemos que estar todos y todas, ¿no? Nuestra acción junta es realmente lo que nos dará el éxito, ¿no? La gota a gota es lo que nos dará el éxito. Yo decía en la presentación que con independencia de que todas las personas que nos están ahora viendo van a poder consultar siempre que quieran los vídeos de cada una de las sesiones que protagonizasteis con tanta entrega y tanta dedicación y de la que se pueden sacar tantas conclusiones, yo quería extraer al menos un par de cada una para tratarlo ahora y para que luego cada uno pudiera dar también su visión o su versión sobre los temas de los demás ponentes. Y en tu caso, pues por centrarme también, me pareció que era muy, muy esencial el tema de la educación afectivo-sexual, porque estuvimos hablando de fenómenos como la hipersexualización, los estereotipos nocivos, la pornografía. Y bueno, pues me gustaría que dieras una pequeña idea general para que luego entre todos pues demos también nuestra opinión sobre ese asunto. Fíjate, el tema de la educación afectivo-sexual va mucho más allá de las caricias, los besos o las prácticas, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en educación afectivo-sexual pensamos en eso, ¿no? En las opciones de atracción, de deseo y de enamoramiento y de pareja de las personas, ¿no? Pero realmente en nuestras construcciones de género, en ese tienes que ser así, esto es lo que te toca, estos son tus roles, estos son los estereotipos que quiero que tengas en tu cabeza. Esta es la forma en la que te tienes que relacionar con el otro género, ¿no? Ese género binario, ¿no? En el que las identidades no binarias parece que no caben, ese sistema binario normativizado en solo dos polos, ¿no? Donde lo masculino no es femenino y lo femenino no es masculino, y ser hombre
es no ser mujer y ser mujer es no ser hombre, en ese esquema, fíjate, lo afectivo sexual tiene mucha importancia porque articula muchas veces el cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, cuando se le dice a un chico, una chica, yo esta mañana estuve trabajando, fíjate, educación en el buen amor, estuve trabajando en un instituto de educación en el buen amor, por un lado, con unos grupos, y prevención del consumo de pornografía en otros. Y al final yo misma salía de todas las clases gravitando sobre las mismas ideas, ¿no? Respeto, igualdad, consenso, no violencia, entender que la otra persona es una persona, eso, ¿no? Con los mismos derechos que tú y a la que tienes que tratar de igual a igual y sin menospreciar, sin violentar, sin maltratar, ni violencias físicas, que ya las damos por hecho, ni simbólicas, ni verbales, ni emocionales, ni de ningún tipo, ¿no? Violencias sexuales, por supuesto, en torno a educación afectivo-sexual. A mí me parece que este es un tema muy importante porque nuestros chicos y chicas se enamoran, ¿vale? Chicos, chicas y chiques, ¿no? Se enamoran, constituyen sus parejas. Muchas veces, cuando esas relaciones son heterosexuales, pues no hay mayor situación de aprendizaje de cómo se tienen que relacionar los hombres y las mujeres que ese contexto de pareja en el que se nos han vendido que somos como dos seres de diferentes especies, que no vamos a saber compartir espacios, que no vamos a poder compartir espacios, y cuando alguien te dice, no, mira, es que ese espacio es un espacio corresponsable, como decía Vicente, un espacio corresponsable, un espacio de diálogo, un espacio de tú a tú, ¿no? Cuando se te educa en tener relaciones, por ejemplo, afectivo-sexuales sanas, también se te está educando para la vida y para relacionarte con lo que es tu entorno, tu comunidad y otras personas, ¿no? De otros géneros en este caso. A mí me parece que es un tema fundamental, fundamental, y que va mucho más allá de que la gente disfrute en su intimidad o disfrute en su relación de amor. No, sin duda lo es, y tendremos que insistir mucho en la idea de la convivencia. Y aquí al menos hay dos mediadoras que somos Esther y yo. Me refiero a mediadoras profesionales que ponemos, bueno, un gran afán en que este mundo sea capaz de diseñarse de otra manera, mucho más inclusiva, mucho más respetuosa, y que sepa arreglar los conflictos sin necesidad de acudir a juicio, sin tener que ponerse delante de un juez que decida por ti, y que cada uno seamos capaces de, con nuestros mimbres, pues hacer nuestros cestos, que es algo que está muy bien. Bueno, yo antes que nada quiero comunicarles que lamentablemente Beatriz Barrera no nos va a poder acompañar esta tarde. No hemos podido resolver los problemas técnicos, ella no está en la isla de Tenerife, y bueno, pues a veces estas cosas suceden. La pandemia nos ha traído también estos inconvenientes, porque cuando empezamos a diseñar este proyecto la idea inicial era haber celebrado esta mesa redonda de forma presencial. Hubiéramos podido, bueno, pues explicarnos tal vez de otra manera, pero ha tenido que ser así y nos vamos a adaptar porque las circunstancias son las que son, y eso no va a ser óbice para que sigamos adelante con todos los proyectos. De manera que yo lo siento muchísimo. También Beatriz, bueno, pues hubiera deseado acompañarnos en esta tarde. Yo, a título personal y como representante de Cruz Roja, pues lamentamos no haber podido solucionarlo. Yo confío en que en el futuro volvamos otra vez a contar con su presencia, porque su sesión fue magnífica. Ella además nos ilustró perfectamente sobre la labor que realiza desde la Adjuntía de la Diputación del Común, la Adjuntía especialista en igualdad y violencia de género. Están haciendo una labor extraordinaria que yo espero que quede de manifiesto y que sea muy patente. Les invito a que entren en la página web de la Diputación, se informen, porque desde el año 2017, donde Beatriz ha tomado las riendas de este asunto, desde luego se han producido mejoras incuestionables, además en un tema muy dramático, muy terrible, que es el que ella tiene entre sus manos, que es el de la violencia de género y el de la trata, la prostitución, bueno, y una serie de fenómenos que yo decía en su momento que nos denigran como sociedad, que nos acercan a la esclavitud, y que desde luego nos tienen que conmover y mover a cambiarlos, a erradicarlos, y hacerlo desde la base, con colaboración ciudadana, para que esto dé una vuelta radical. A lo largo de la tarde, antes de que termine esta mesa redonda, yo daré algún dato relativo a la labor de Beatriz y a la situación de la violencia de género, pero bueno, mientras tanto, pues voy a dar paso ya a nuestra última compañera que está ahí, que ella es Raquel Gutiérrez. Fue
la persona que nos acompañó el último jueves. Además, su ámbito era muy interesante, yo me sentía muy concernida porque nos habló de la igualdad en los medios de comunicación, la cultura y el deporte, y además pues tuvo una exposición también brillante, como la de todos, muy interesante, muy participativa, y nos dio una serie de datos que nos dejaron a todos muy descolocados y muy impactados. Antes que nada, daré una pequeña presentación. Ella es licenciada en Ciencias de la Información en la especialidad de Periodismo por la Universidad de La Laguna y grado en Ciencias de la Educación en la especialidad de Ciencias Sociales, también por la misma universidad, y asimismo técnico superior universitario en Protocolo y Comunicación Empresarial por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. A su larga experiencia inicial como periodista, ha tenido una trayectoria en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Gabinete de Comunicación del Organismo Autónomo de Fiestas. Actualmente ocupa la gerencia del Casino de Tenerife y también se encarga de la programación cultural, coordinándola, y sobre todo ahora mismo ella centra sus anhelos y sus afanes en su labor de directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife. Muy buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes a todos y a todas. De tu intervención del pasado jueves se pueden sacar muchas conclusiones, pero como yo en principio voy a ceñirlo a algunas preguntas iniciales, también quería hablar contigo en concreto sobre la importancia del lenguaje y sobre el tema de la despolitización de los ámbitos que ocuparon tu intervención y hasta qué punto es necesario ir todos a una y que las administraciones públicas, con independencia de su sesgo, sean capaces de afrontar la igualdad y sobre todo de subvencionar esa supuesta falta de rentabilidad que tenemos las mujeres en algunos sectores, como puede ser la cultura y el deporte. Así que adelante, todo tuyo. Buenas tardes de nuevo. No puedo empezar mi alocución sin agradecer a Cruz Roja y a ti en especial, Miriam, que sabes que te admiro además muchísimo, por organizar estas jornadas. Yo creo que el mayor éxito de estas jornadas ha sido la necesidad de reflexionar sobre un tema que a día de hoy es un problema. Es un problema porque no se ha solucionado. Desde todos los mecanismos legales y cada uno en nuestro ámbito de actuación y de influencia en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en todo lo que hacemos, detectamos que la igualdad no existe, que la igualdad está aún por lograrse y que es necesaria más que nunca implicar la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes en ese sentido. Asignaturas como ciudadanía, asignaturas objetivamente ceñidas a la igualdad son más necesarias que nunca, ¿no? O sea, aprender a ser iguales, a ser justos y equitativos desde las aulas, desde las más pequeñas edades, ¿no? Crear hombres y mujeres en un futuro que nos hagan ser parte de una sociedad mejor, de una sociedad más completa. En el caso de que me toca a mí personalmente, bueno, yo sí quería decirte que yo soy bastante optimista hoy, vengo con dos noticias importantes y déjame decirlas porque si no estallo, ¿no? O sea, una es los premios Canarias, 3 mujeres, noticia de hoy mismo, espectacular noticia porque son 3 mujeres, o sea, tenemos que darle la importancia que eso supone. Si hubiesen sido 3 hombres no pasa nada, pero 3 mujeres, bueno, es un hito y yo creo que debemos felicitarnos no porque sean mujeres, sino porque son grandes profesionales con unas trayectorias impresionantes, cada una en su ámbito, innovación, en una, las artes y el patrimonio histórico con la gran Rosario Álvarez, ¿no? Así que vengo motivada y vengo muy contenta en el ámbito cultural. Finalmente se ha reconocido y se reconocen a 3 mujeres importantísimas en Canarias. Lo que ello supone de visibilización y de darle normalidad a la presencia de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad y del saber y del conocimiento. Y en segundo lugar, en el ámbito deportivo, Miriam, sí es verdad que también estamos de enhorabuena. Parece que voy a decir una auténtica barbaridad porque nos va a hacer reflexionar sobre que ese tipo de cuestiones no estaban resueltas y es que por primera vez en un país como en Francia,
las jugadoras de balonmano tienen derecho a una baja por maternidad remunerada. Por lo tanto, otra noticia que ojalá sea ejemplo para que en otros deportes de élite y en otros deportes minoritarios también, la protección a las deportistas sea una realidad en todos los países y en todas las federaciones deportivas. Así que yo creo que, bueno, vamos consiguiendo vamos alcanzando determinados logros, pero eso demuestra también lo que nos queda por conseguir, ¿no? Y respecto a lo de la politización, vamos a ver, yo creo que la igualdad no tiene ideología, o sea, la igualdad es un objetivo en una sociedad como la que tenemos ahora desigual. Y ahí tenemos que ir de la mano todos. Como decía Vicente, decía Esther, decía la señora Ojeda también, vamos a ver, tenemos que ser corresponsables, ir de la mano, pero no solamente hombres y mujeres, todos los partidos políticos. Independientemente de los partidos políticos, la sociedad civil, o sea, el verdadero motor de cambio viene de asociaciones, de Cruz Roja, de ONG, o sea, el asociacionismo civil es lo que produce que una sociedad progrese. Entonces, políticos, partidos, instituciones públicas, instituciones privadas, ONG, todos debemos ir encaminados a conseguir esa igualdad, ¿no? Desde que si eso no se produce, no estamos logrando nada. Y antes de hacer ya una ronda de preguntas general, que ahora os propondré un poquito a ver qué os parece, volviendo a la perspectiva de género, en este caso asociada a los medios de comunicación. Ahí nos queda todavía visibilización, nos queda claridad en el mensaje, nos queda buena utilización semántica de las palabras y nos queda también, como ocurría con el caso de Esther, que las mujeres ocupen puestos en las editoriales y en los grandes medios de comunicación, es decir, donde efectivamente se toman decisiones. Porque incluso hablábamos que el tema, por ejemplo, de la opinión, los artículos de opinión, y que yo comenté que yo soy articulista de opinión desde hace ya más de 10 años, y ha habido ocasiones en las que el único artículo escrito por una mujer era el mío, a lo mejor de 10. Y claro, a mí eso me parece una anomalía. Yo creo que es que eso hay que arreglarlo cuanto antes, sobre todo porque sí es verdad que es una forma de ver también el mundo y de entender el mundo diferente y que sirve pues para que se complete o se integre en otras miradas. Es decir, la posibilidad de diferentes miradas es fundamental y la mirada femenina, por supuesto, es fundamental. Entonces, basta ya de noticias en las que los asesinatos se tachan de muertes, por ejemplo, volviendo al tema de la violencia de género. Vamos a tomarnos ya con seriedad la comunicación del mensaje, porque las palabras son muy poderosas, para bien, pero también para mal. Entonces, esa es una responsabilidad muy grande que tenemos que asumir sin tardar. Efectivamente, vamos a ver, habíamos detectado en la charla que mantuvimos que los grandes consejos de administración de todos los medios y las grandes cadenas privadas de televisión, de radio, en los periódicos, todas esas empresas editoriales, la presencia femenina es mínima, pero tristemente se repite esa constante en los medios públicos y eso es algo inaceptable. Eso no lo podemos admitir. O sea, si alguna institución tiene que velar por la igualdad en los medios de comunicación, hay que empezar por las televisiones, las cadenas de radio y televisión pública, los consejos de administración paritarios y cumplir con la ley de igualdad. No podemos exigirle a los medios privados algo que desde lo público no se da. ¿De acuerdo? Y luego el tema del lenguaje. Vamos a ver, hay una cuestión que nosotros analizamos mucho los periodistas nos miramos mucho el ombligo, somos muy, no sé, de mirarnos para adentro y poco a lo mejor dar muchos consejos, pero no aplicárnoslo, ¿no? Y tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo desde las propias asociaciones de la prensa o en aquellas comunidades donde hay colegios profesionales de periodismo, ¿no? Que ni siquiera las juntas directivas son paritarias. Entonces, no podemos, a lo mejor, introducir la perspectiva de género como muchas personas queremos, si desde los órganos rectores de la profesión periodística
no se predica con el ejemplo y no se tienen unos consejos de administración o unas juntas directivas donde las mujeres tengan un papel y un protagonismo. Porque sí es verdad que aunque los hombres intenten acercarse a este problema, la visión que una mujer tiene por su propia vivencia personal, o sea, por tu propia vivencia personal, yo pongo la mano en el fuego aquí, que todas las que estamos aquí hemos sufrido alguna que otra cuestión de micromachismo o de discriminación a lo largo de nuestra vida. Eso es así, nos guste o no nos guste. Y esa es una experiencia personal que nosotras vivimos y que nosotras tenemos que comunicar y que tenemos que exponer. Y te da esa perspectiva de género que algunos compañeros, no todos, algunos compañeros hombres no la tienen. Entonces, por eso es fundamental empezar a ocupar puestos de responsabilidad. Es fundamental. Y formar en igualdad desde las aulas, con personas expertas en igualdad, con personas expertas en educación sexual, afectiva, en el respeto al otro, que no es otra cosa sino respetar al otro. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Yo os adelanto que me gustaría, voy a hablar brevemente de la parte de Beatriz, porque es una lástima que ella no la haya podido defender por sí misma, sin duda mucho mejor que yo, pero bueno, sí que tengo 2 o 3 puntos que quiero exponer y que a su vez quiero que luego comentéis, porque es un tema, en fin, pues muy impactante y que ahora mismo nos conmueve mucho desde el punto de vista social, ¿no? El relacionado con Beatriz. Pero os agradecería que ya después haré una ronda también por orden, empezaré por Esther, después seguiré por Vicente, por Patricia y por Raquel, sobre si queréis hacer alguna pregunta al resto de contertulios. A modo de, bueno, pues de persona participante también, como en el chat, digamos así. Yo simplemente había extractado 2 o 3 puntos sobre el tema de violencia de género y trata y prostitución, y era básicamente, además hoy he hablado con Beatriz esta mañana, hemos tenido una conversación telefónica extensa sobre la necesidad de que haya recursos humanos y económicos por parte de las administraciones. Difícilmente se puede triunfar y conseguir objetivos si no hay una verdadera involucración y una verdadera inversión de dinero por parte de las administraciones. Porque ideas podemos tener muchas. Buena voluntad, indiscutible, pero hace falta inversión. Y en ese sentido yo a veces echo de menos de los poderes públicos prioridades. Me da la sensación de que no acaban de tener muy clara la lista de prioridades y las prioridades siempre tienen que estar encabezadas por las personas. Lo primero, las personas y a ser posible las personas que tienen una necesidad o un problema respecto de otras, ¿no? Y las personas más vulnerables. Ese sería uno de los puntos. Otro, precisamente, la importancia que tiene la ciudadanía a la hora de denunciar. Yo, infinidad de veces, esto lo he tratado en los programas de radio, hacer un llamamiento a no cerrar los ojos, a no considerar que los problemas de violencia de género o de agresiones, bueno, pues son de puertas para adentro y yo no me voy a meter por si acaso, tampoco tengo ninguna necesidad de comprometerme porque cada persona, pues vete tú a saber cómo se relaciona. A mí eso me parece un error. Yo creo que denunciando se salvan vidas. Yo puedo decir a título personal que he denunciado agresiones y casos de violencia de género, que además es algo muy desagradable porque, como se suele decir vulgarmente, no te renta, pero que yo creo que hay una obligación moral de hacerlo porque le puedes cambiar la vida a una persona, advirtiendo de su situación. Y ya por último, me gustaría que quedara claro de esta jornada que hay una conexión indisoluble entre la trata y la prostitución, que son las 2 caras de la misma moneda, que la prostitución, lejos de ser una profesión y ser un empleo y ser algo voluntario, bueno, eso será en un caso de cada 2 millones, lo que esconde es un negocio infecto, una trata de personas asociada completamente a la esclavitud, y que las personas que hacen uso de esos servicios tienen que saber que detrás de cada mujer, mayoritariamente también hay hombres, hay una historia, hay un drama, y lo que están haciendo es absolutamente reprobable, deleznable y denunciable. De manera que yo me quedaría muy satisfecha si al menos esas 3 ideas
pues quedaran claras en la tarde de hoy. Y ya sin más dilación, Esther, si eres tan amable, no sé si quieres hacer alguna pregunta en concreto al resto de los compañeros o alguna reflexión de lo que hemos comentado hasta el momento. Sí quería hacer una reflexión de precisamente violencia de género, algo que a mí me chocó un poco y por mi experiencia personal como abogada en ejercicio, sí me gustaría comentar que aquí se dijo que todos los maltratadores son malos padres. Entonces, yo ahí quiero matizar, no sé si a lo mejor Patricia tendrá la misma opinión o no, pero sí, por lo menos por mi experiencia, yo he visto en los juzgados que no, hay que distinguir también niveles de malos tratos. Estamos hablando que hay malos tratos psicológicos, malos tratos físicos y psicológicos, y evidentemente, con independencia, que no quiero que se me tergiverse, de la lacra social que es el maltrato, que no es admisible en ninguno de los casos, no en todos los casos hay que privar a ese maltratador, incluso condenado, pero vamos de penas que pueden ser incluso de pocos meses de prisión, 6 meses, a más años de prisión e incluso a trabajos en beneficio de la comunidad como un hecho puntual dentro de la gravedad. Y hay muchos de ellos que continúan viendo a sus hijos y que no hay ningún problema con respecto a sus hijos. Con la pareja sí, pero con los hijos no. Incluso he visto que a lo largo del tiempo, en determinados asuntos, quienes han sido condenados como maltratadores, a día de hoy ostentan la guarda y custodia de sus hijos, porque se han visto con el tiempo que los hijos estaban mejor con el padre que con la madre, o se ha considerado así, siempre respaldado evidentemente por un equipo de psicólogos a los cuales se consulta y se les hace todo un estudio, tanto a los progenitores como a los hijos, y se llega a esa conclusión. Entonces, esta reflexión que sí la quería hacer, porque cuando se trató el tema se generalizó, y yo soy de la opinión que ni las generalizaciones ni los extremismos llevan a buen cauce ni es la realidad de la sociedad. Entonces, esta reflexión sí quería hacerla y romper una lanza en el sentido de los padres, no por supuesto nunca de los maltratadores, y porque esa es una lacra social que evidentemente hay que desterrar. Pues Patricia, por alusiones, danos tu opinión. Hombre, yo recuerdo que en su momento, y además en la sesión con Patricia yo hablé de que soy partidaria de las segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, y que yo además formo parte de una corriente de mediadores que es partidaria de incluso la violencia de género en casos concretos, bueno, pues darle una salida por esa vía. Fui más radical, lo reconozco, Esther, con el tema de los padres. Pero bueno, desde aquí estoy dispuesta a reconsiderar, y que es verdad que a lo mejor habrá casos concretos en los que, bueno, se podría valorar la posibilidad. Pero bueno, Patricia, danos tu opinión experta. Por alusiones, ¿no? Para mí es un tema muy delicado, ¿vale? Y es un tema muy delicado porque, pudiendo entender que un violento de género tal vez no sea a su vez maltratador infantil, como tal, maltratador infantil con sus hijos e hijas, sí que es verdad que no es un buen referente educativo, ¿vale? O sea, puedo entender que haya casos muy concretos, muy excepcionales, en los que tú veas algún atisbo de luz al final del túnel, ¿no? Pero alguien que genera en casa una situación de violencia, de desigualdad, de dolor a otra persona, ¿no? Que no respeta derechos humanos básicos, que se siente en situación de poder, que abusa de ese poder. A mí me resulta una persona complicada como máximo o principal figura de apego, de referencia de un menor, ¿vale? A mí me gusta enfrentar estas circunstancias desde los derechos de los menores, no desde los derechos de los adultos, ¿no? Sino desde los derechos de los menores y las menores. Y hay menores que efectivamente quieren seguir ese vínculo a pesar de ser conscientes de que esa figura, porque han sido espectadores de esa violencia, ¿no? A pesar de ser conscientes de que esa figura pues, no es la más idónea, quieren tener vínculo con esa persona. Bueno, hay que escuchar a las y los menores,
pero yo siempre me posiciono en el lado de las menores, no de esa persona adulta que dice, bueno, yo he sido maltratador, o sea, yo he sido maltratador de género, pero a la vez soy padre, tengo derechos como padre. A mí ahí, yo creo que a veces hay cuestiones que nos quitan derechos, ¿no? Hay algunas actitudes, algunos comportamientos que a veces tienen como consecuencia la pérdida de derechos. Y el haber, por ejemplo, haber expuesto a tus hijos e hijas a ese tipo de violencia, a hacerles a veces copartícipes de roles por los que no deberían pasar. O sea, de pronto verse inventándose dolores de estómago para quedarse en casa y proteger a sus madres porque saben que seguramente hoy va a haber un lío, ¿no? O que se conviertan en los vigilantes de sus madres en ausencia de los padres porque luego se les pide información, o que se conviertan en, me da igual, ¿por parte de quién? O sea, al final son menores implicados en situaciones en los que nunca deberían estar, porque deberían tener ámbitos seguros, positivos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me resulta un tema un poco complejo. Quiero, ya que estoy en el uso de la palabra, quiero aprovechar para enganchar con una idea que tú planteabas, Miriam, que es el tema de, tú dijiste que la trata y la explotación tenía mucha relación con la prostitución. Yo te la voy a asociar también a la pornografía. Sin duda. A ver, la industria pornográfica es poderosísima económicamente. O sea, cuando nos ponemos a clasificar industrias armamentísticas, farmacéuticas, alimentarias, y de pronto ahí en medio te sale la pornográfica. Mueve muchísimo dinero y blanquea muchísimo dinero. La industria pornográfica blanquea a través de las productoras muchísimo dinero que viene de las redes de trata, de la prostitución, etcétera, etcétera. Yo hoy hice que muchos chavales en el instituto saltaran literalmente de sus asientos cuando les planteé si habían pensado alguna vez en esas chicas que aparecen en los vídeos, ¿no? O sea, muchísimos de la pornografía que se consume en Internet es pornografía grabada mediante situaciones de explotación, ¿vale? Situaciones de amenaza, situaciones de explotación. Es decir, no hay ningún país de este planeta donde una niña de 13, de 14, de 15 años, no me estoy refiriendo a una criatura más pequeña, pero ni siquiera, o sea, no me estoy refiriendo ni siquiera a una criatura más pequeña, sino 14, 15, 16 años, no hay ningún lugar de este planeta donde una criatura así firme un contrato laboral, tenga buenas condiciones laborales, pueda exigir derechos laborales, o sea el Nacho Vidal de los 12 años y diga, son mis condiciones y así voy a trabajar. No hay ninguna niña ni ningún niño que pueda hacer esto en este planeta, ¿no? Cuando tú ves un vídeo donde aparece alguien de 15 años, de 14 años, escenificando una escena pornográfica, estás viendo un ejemplo de explotación sexual. Y como consumidor o consumidora estás amparando eso. Y hoy hacía saltar a los chicos de sus asientos con esto, porque claro, busco un vídeo pornográfico, me aparece una mujer de 30, de 40 años, es mi madre. O sea, es mi madre, me refiero, es alguien de la edad de mi madre. Busco que, como no quiero ver a mi madre, lo que busco son vídeos de chicas de mi edad y de pronto se ponen a buscar la sección lolitas de pornografía, que no es pornografía infantil, entiéndanme, niños, bebés, criaturitas más pequeñas, pero que tampoco son personas adultas. Estamos hablando de 15, 16 años, 14, personas explotadas en todo el planeta, muchas veces sedadas, drogadas, llevadas a sumisión farmacológica para grabar ese vídeo, ante el cual tú te masturbas. Es terrible, es brutal. Y esto también hay que conectarlo con la reflexión que tú hacías. Pues sí, así es. Vicente, es tu turno. Comenta lo que consideres, no sé si quieres comentar o preguntar a alguna de las compañeras. Yo estoy calculando el tiempo, ahora son las 6:10. Bien es cierto que hemos empezado un cuarto de hora más tarde, por lo tanto, bueno, tampoco sería descabellado alargar un poquito porque yo me entusiasmo tanto que estaría hablando con vosotros. En fin, voy a intentar contenerme, pero bueno, si queréis hacer las intervenciones igual un poquito breves para que nos dé tiempo a más preguntas y a llegar a más conclusiones, y porque también me va a gustar que cada uno, antes de que termine esta mesa redonda, pues ponga un poco de relieve sus fortalezas, ¿no? Sus dones, el proyecto que tú tienes, Vicente, las cosas que hacéis, ¿no? O lo que queréis hacer a partir de ahora, pues para que la gente también lo sepa. Pero bueno, Vicente, de lo que has oído hasta ahora o de lo que has visto en las sesiones anteriores, ¿algo que te sugiera un comentario, una duda, una reflexión?
Yo estoy aprendiendo mucho, por eso estoy un poco calladito. Vengo con esa inquietud, ¿no? Sí me gustaría hacer una pregunta a las compañeras, ¿no? Me gustaría preguntarles, si pueden responder y quieren responder, ¿no? ¿Dónde, si se está produciendo, dónde se están visibilizando los mayores apoyos masculinos al objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque entiendo que también es importante, yo creo que lo dijimos el día que me tocó a mí, ¿no? Necesitamos visibilizar adecuadas referencias, necesitamos modelos positivos, necesitamos que se diga, pues, aquel hombre, aquella situación, aquella cuestión, ¿no? Para que, ahora que estamos con el tema de los contagios, ¿no? El contagio sea más rápido, sea más efectivo, ¿no? Yo creo que a veces el efecto de emulación funciona, el que se reconozca socialmente que algo está bien hecho, que algo aporta, que algo ha cambiado, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? A veces también entiendo que en la conducta de muchos hombres hay mucha timidez y mucho miedo, ¿no? A hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, a tomar la iniciativa, ¿no? ¿Qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán otros hombres o qué dirá el conjunto social, ¿no? Por yo hacer esto, ¿no? Que no se ha hecho nunca. Entonces, no sé, me gustaría, si es posible, que podamos reflexionar, aunque sea un segundo, si se está viendo que hay realmente apoyo, si se están produciendo movimientos interesantes, positivos, desde la esfera masculina y dónde tendríamos que poner el énfasis, ¿no? Y cómo tendríamos que visibilizar aquello positivo que está ocurriendo para que realmente genere un efecto en cadena, ¿no? En más hombres, ¿no? Que es lo que deseamos, o por lo menos yo creo que desean muchas personas, ¿no? Que no sea una suma, sino que sea al final una multiplicación, porque necesitamos celeridad, ¿no? Antes lo decían las compañeras, necesitamos rapidez, no podemos pensar que los cambios tienen que venir a medio y largo plazo, es que los cambios los necesitamos ya, en este momento, ¿no? Lo antes posible. Por eso cualquier retroceso realmente es una tragedia desde mi punto de vista y tenemos que procurar por todos los medios que realmente no dilatemos las situaciones, ¿no? Sino que tenemos decisiones prontas, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que es una pregunta que podría ser interesante para nosotros, Sí. desde el punto de vista de cómo se ve, ¿no? Desde la esfera de la mujer, las actitudes que se tienen, las iniciativas que se toman, dónde hay que incidir más, no sé, les transmito un poco la pregunta por si quieren compartir alguna reflexión al respecto. Si os parece, seguimos el turno. Primero Esther, después Patricia, después Raquel. Esther. Bueno, en mi ámbito, lo que sí te puedo decir, como bien decía Miriam al principio, precisamente mañana volvemos a renovar el cargo, lo que es la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, y lo que sí, por parte del decano, que repite ahora en esta nueva andadura, tenemos un equipo totalmente paritario. En el anterior no era así, y ahora sí vamos a ser 6 hombres, 6 mujeres y el decano. Si bien es cierto que en la ocasión anterior, bueno, Raquel, que también estuvo colaborando con nosotros, a lo cual aprovecho también para agradecérselo, nos costó muchísimo, y en eso también tengo que hacer autocrítica a veces a las mujeres, nos costó mucho formar la candidatura. En cuanto a hombres no había problema, se les llamaba y la mayoría estaban dispuestos y decían que sí, pero nuestras compañeras, lo que hablaba al principio, siempre ponían la pega de los hijos, de las tareas domésticas, de la falta de tiempo. Entonces, a veces nosotros también tenemos que ser autocríticas con nosotros y tener en cuenta que nosotros valemos y que nosotros tenemos que buscar la manera de organizarnos para ocupar estos puestos, para podernos visibilizar en la sociedad, y en este caso es lo que nosotros estamos intentando ahora en el Colegio de Abogados, y por parte de nuestros compañeros y por parte del decano
la verdad que tenemos, vamos, plena confianza, pleno apoyo y todas las iniciativas que mis compañeras de Junta siempre proponen, y esperamos que ahora las que entren nuevas también, siempre somos apoyadas por los compañeros. Entonces, en ese sentido, en lo que es nuestro equipo, nosotros vemos que sí, estamos valoradas y apoyadas. Estupendo. Patricia. Pues mira, te voy a hacer una relación, Vicente, me parece muy interesante tu pregunta. Luchar por la igualdad es cosa de todos y todas, ¿vale? Y no solo va en beneficio de las mujeres, también en beneficio de los varones, ¿no? Va en beneficio al final de todos y todas. Primer punto, jóvenes. Jóvenes que visibilicen nuevas masculinidades. Yo entiendo que los hombres adultos o los hombres mayores, bueno, pues ya tienen sus identidades formuladas, ¿no? Y como tú bien decías, cuando sacas un poco los pies del tiesto, cuando te desvías un poco del modelo, eres a veces mal mirado y ahí genera resistencias y cuesta, ¿no? Pero los chicos y chicas, los chicos jóvenes se están pudiendo permitir en sus espacios construir y visibilizar otro tipo de masculinidades. Masculinidades no violentas, masculinidades no machistas, masculinidades con más matices, ¿no? Esto me parece importantísimo. Sigo en dimensión micro. Los hombres en sus familias, ¿no? O sea, el ámbito de lo familiar es importantísimo porque al final muchas de las oportunidades de lo público, de lo exterior, pasan por qué apoyo, ¿no? Y no me refiero al apoyo de mayudas, sino qué estructura tengo detrás, ¿no? ¿Qué estructura tengo detrás? Si los hombres se corresponsabilizan en las casas del cuidado de los demás, de las demás, de esas tareas, pero que no me estoy refiriendo a lo doméstico, ¿eh? Estoy yendo mucho más allá. O sea, no me refiero a que se lave un plato, sino a todo el soporte emocional de una sociedad que no puede quedar solo en manos de las mujeres, ¿no? Pues a las mujeres nos será mucho más fácil. Tercer aspecto, voy a decir 5 muy breves. Tercero, profesorado. Profesorado masculino que está liderando en las aulas también el discurso de igualdad, ¿vale? Donde se convierten en referentes positivos. No solo las mujeres especializadas hablan en las aulas, también hay mucho profesorado, muchos docentes masculinos que están liderando estos proyectos. Cuarto, hombres con poder en las instituciones, hombres con poder en las organizaciones que tienen que apostar por las políticas de igualdad, que tienen que darle a las políticas de igualdad su valor y su espacio y presupuestos, ¿vale? Para empoderar este tipo de políticas. Y el último aspecto, y aquí vuelvo a vincular a algo que planteaba Miriam, el tema de la violencia de género y la violencia sexual. Yo creo que es fundamental que los varones en general, en todos los espacios, se posicionen frente a esto. Porque está claro que las mujeres nos posicionamos, ¿no? Como víctimas ante esto, nos posicionamos. Pero es importantísimo que esos varones maltratadores, machistas, escuchen a otros varones, a los cuales seguro que van a ridiculizar e infravalorar, porque dirán, tú no eres un hombre, yo sí lo soy, tú no lo eres. O sea, seguro que al varón igualitario lo van a infravalorar y a ridiculizar. Pero es genial que lo oigan, porque cuando oyen a una mujer, oyen a otra mujer más. Mientras que cuando oyen a un varón, oyen a un igual, ¿vale? Que les va a decir algo que no les cuadra, pero que es un posicionamiento claro contra la violencia. A mí me parece que en ese ámbito es fundamental que ustedes se alineen. Hasta aquí. Pues Raquel, a continuación vas tú. Bueno, es que ya Patricia me quitó 2 de los que yo tenía pensado. Eran los hombres con poder, que son muchos, poder político, que realmente la política es la que va a transformar y hacer una causa en una ley y de obligado cumplimiento. Aunque bueno, casos como el ocurrido en el Cabildo hace poco, que un vicepresidente aluda a una consejera con unos supuestos sueños húmedos para denigrarla, creo que bueno, todavía indica que los hombres que no tienen una conciencia de género, pues tienen que educarse o reeducarlos, ¿no? Pero bueno, normalmente los hombres, como decía Vicente, los que tienen más visibilidad, los que tienen más probabilidades de luchar por la igualdad, por supuesto, los que tienen la responsabilidad política que todos y todas le hemos dado. Y segundo, los profesores en primaria sobre todo y en secundaria. Son fundamentales. El trabajo que están haciendo, yo te puedo hablar, soy madre de una hija, mi única hija, y sí te puedo decir que la labor en el fomento del respeto, de la conciencia cívica, de igualdad de sexos, de la mano de los profesores del colegio es extraordinario, profesores hombres me refiero. Y luego, una cosa que decía Esther es importante,
aunque en diferentes organizaciones, por ejemplo en el Colegio de Abogados que preside nuestro amigo Chema Niedenleiner, fantástico decano y fantástico profesional, o en el caso de mi Federación de Lucha Canaria de Tenerife, por ejemplo, que preside Jeremías Hernández, el hecho de tener un equipo de mujeres profesionales con perspectiva de género en todas las acciones que esa asociación o esa colegio profesional realice es fundamental. Es decir, están los hombres que desde la sociedad civil están liderando el cambio. ¿Pero por qué lideran ese cambio? Porque tienen la conciencia y tienen la empatía suficiente para rodearse de un equipo de mujeres que sí es verdad que pueden incidir más o menos en las líneas políticas que esa asociación va a hacer en relación a la igualdad, ¿no? En el caso de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, con la recientemente creada Comisión de Igualdad, de la que me enorgullezco ser presidenta, y visibilizar a esas luchadoras deportistas, a esas niñas deportistas desde tempranas edades, pero sobre todo a muchísimas mujeres que desconocíamos, que estaban en la gestión diaria de los clubes de lucha masculinos, incluso mandadoras mujeres de un equipo masculino senior. O sea, en un deporte vernáculo, como decíamos el otro día, Miriam, muy masculinizado y de 2000 años de historia, ¿no? Entonces, esa Comisión de Igualdad está para visibilizar a esas mujeres, para adoptar políticas, sobre todo en igualdad de reconocimiento y sobre todo en premios individuales, igualdad de reconocimiento económico y de potenciar, empoderar la presencia de la mujer en cargos y órganos directivos, ¿no? Esos son los hombres que queremos a nuestro lado, Vicente. Esos son los hombres que tienen que hacer la revolución y que la están haciendo. Nosotros ya la hicimos en este siglo XX y parte del siglo XXI. Y yo conozco a un hombre, fíjate, que te lo voy a decir, un padre de familia, como también decía Patricia, los padres de familia, ¿no? Cada uno en su ámbito familiar, que tiene una hija de la edad de mi hija, 17 años, adolescente. Y me decía, Raquel, yo empecé a ser feminista desde que fui padre de mi hija. Desde que empecé a ver cómo mi hija era tratada, cómo mi hija no entraba en determinadas cuestiones o porque mi hija quería hacer fútbol y no la aceptaban, cómo mi hija tenía que ir al colegio con el uniforme y debajo un pantaloncito corto porque los niños se dedicaban a levantarle la falda, ¿no? Entonces, vamos a ver, las niñas no tenían espacio en el patio porque los niños lo copaban todo. Dice, empecé a ser feminista y a tener conciencia de lo que ustedes han pasado desde que fui padre. Entonces, esos son los hombres que están liderando el cambio. Y afortunadamente son muchos. Y al final, yo creo que el objetivo, antes de 60 años, Esther, por favor, no me digas que son 60 años, porque si no, yo se me quitan las ganas de seguir luchando por esto. ¿Qué quieres? Tiro la toalla. Tenemos que conseguirlo en 10. Y por eso estas jornadas son tan importantes, Miriam. Bueno, me emociona tanto oíros porque además veo de vuestras intervenciones la utilidad de este proyecto, la virtualidad, el éxito que estamos logrando poniendo de relieve tantos temas muy distintos, pero a la vez que forman una unidad, además una unidad como muy bien estructurada, muy bien establecida, que nos da una visión global, una visión de conjunto de cómo está la situación de la igualdad de género en nuestro país, especialmente también en nuestra comunidad canaria y también a nivel mundial. Yo quiero abundar en la idea de Vicente porque uno de los objetivos que nos movieron a la hora de organizar y de coordinar estas jornadas era el de buscar propuestas de mejora y sobre todo lanzar un mensaje de esperanza porque estamos mucho mejor que antes y esa es una realidad, con independencia de que quede mucho por hacer, eso es verdad, queda mucho por hacer, pero se ha hecho mucho y yo creo que vamos también por el buen camino. ¿Qué ocurre? ¿Qué resistencia veo yo? ¿Qué es lo que a mí me enfada, ¿no? O me altera? Que todavía subyazca en cierto modo la idea de que, pero esto hace falta, o sea, ¿son necesarias unas jornadas de igualdad a día de hoy? Son necesarias, ya lo creo, son muy necesarias y es muy necesario que cada ciudadano y ciudadana tomemos el timón y tomemos las riendas de nuestra responsabilidad individual, en que esto cambie, en que mejore. Podemos contribuir, yo a veces, se da la circunstancia, hablo personalmente,
que muchas personas que me conocen y con la mejor voluntad, que me conocen personalmente, me dicen, pero Miriam, ¿pero qué necesidad tienes tú de meterte en estas historias si tú estás bien? Pero claro, pues precisamente porque yo estoy bien, pero no podré estar nunca bien si veo que a mi alrededor la gente no está bien. Entonces yo creo que si tenemos una serie de conocimientos, una serie de cualidades, tenemos las ganas, tenemos el entusiasmo, tenemos la responsabilidad y queremos que esto se vaya moviendo y se vaya modificando, pues por poco que se haga, por poco, siempre será mejor que no hacer nada. Y insisto en la famosa idea de todas las semanas, hay más buenos que malos, hay más bueno que malo, y la gente lo tiene que saber. No nos podemos meter en este bucle de desesperación, de crispación, de que todo está mal porque no es cierto. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista estas jornadas van a ser muy útiles, de hecho lo han sido ya, las van a poder consultar desde ahora porque van a tener la oportunidad de hacerlo y va a haber un informe final de conclusiones. Y yo sobre todo lo que quería, todavía nos quedan unos minutos y agradezco a las personas que están colaborando y participando, aunque las preguntas del chat es cierto que la mayoría ya están bastante incluidas en todos los comentarios que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Yo voy a volver a la autocrítica y os voy a empezar otra vez la ronda por orden. ¿En qué estamos fallando para que ahí fuera, en la calle, se esté produciendo todavía cierto rechazo a la idea de la defensa de la igualdad? ¿Es un problema de tono? ¿Es un problema de discurso? ¿Hay excesiva agresividad asociada? ¿No acabamos de dar en la tecla con las palabras? ¿Hemos producido una cierta injusticia, por ejemplo, con la parte masculina de la sociedad? ¿Qué podemos mejorar en ese sentido? Vamos a empezar de nuevo por Esther. Pues sí, como bien comentabas, Miriam, yo creo que partimos de la base que hasta la fecha ha sido una lucha de género. Como bien decías y yo expuse cuando intervine, venimos de una sociedad totalmente machista donde la mujer no tenía ni siquiera plena capacidad de hablar, no podía ni abrir ni siquiera una cuenta bancaria, ni siquiera podía aceptar una herencia. Entonces, claro, a partir de ahí la lucha fue frente al hombre, porque el hombre no aceptaba esa posición de la mujer y que la mujer pudiera libremente disponer de su vida, de sus bienes. Pero claro, con el transcurrir del tiempo y con la normativa que se ha dictado y en el momento en el que estamos, por eso hemos hablado ahora para seguir avanzando de la corresponsabilidad de mujeres y hombres, porque en el punto en el que estamos, donde sí hemos ido logrando por la normativa dictada y con la Constitución española una serie de derechos de los que estábamos privadas con anterioridad, lo cierto es que no llegamos quizá porque hemos a veces radicalizado mucho el discurso. Yo por eso me siento orgullosa de participar en esta jornada porque he visto que el tono ha sido totalmente distinto. Yo, bueno, y Patricia lo puede corroborar, una vez participamos juntas precisamente hablando de estos temas en un cine jurídico que organizan unos compañeros y cuando yo dije, es que yo no soy feminista radical o a mí no me gusta este talante de pues, manifestarme o desnudarme en un parlamento porque no quiero que esa sea la vía, pues muchas mujeres que estaban en la sala me criticaron, ¿no? Incluso Patricia pues salió en mi defensa porque comentamos que hay grados y grados y hay formas y formas de hacernos llegar a la sociedad. Yo pienso como Raquel, los pasos que hay que dar es ser visible, es decir, por el hecho de yo tener un cargo en el colegio de abogados. Eso abre la puerta a que otras mujeres también puedan acceder y con actividades como la que estamos en el día de hoy. Hay que buscar el modo que la sociedad sea consciente en la situación en la que estamos, pero no quizá con tanta estridencia, con tanta violencia, con tanto extremismo como decía antes, sino que se puede llegar igualmente a la sociedad con otro discurso, incluyendo al hombre y viendo de qué manera podemos lograr esa igualdad.
Quiero, antes que nada, comentar que ya son las 6:30. Para las personas que a lo mejor se han incorporado un poquito más tarde, hemos tenido dificultades técnicas al inicio de la sesión. Por lo tanto, vamos a alargar esos 15 minutos que al principio pues, no hemos tenido posibilidad de aprovechar. Yo soy muy estricta con el tema del horario y como todavía quiero, antes de clausurar definitivamente la jornada, que cada uno de vosotros pues bueno, deis un poquito o pongáis de relieve qué es lo que estáis haciendo a día de hoy en vuestros proyectos y sobre todo en vuestros proyectos para mejorar la igualdad, pues ahora paso a Vicente, después a Patricia, después a Raquel y si os parece ya la última ronda la dedicamos a este fin y despedimos y a ver si podemos convocarnos para un futuro que yo espero que así sea. Así que Vicente, tu turno, por favor. Sí, una cuestión compleja. A mí no me gusta hablar de en qué fallamos, ¿no? Sino qué es lo que falta por hacer. Porque creo que se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Pero por aportar algo, quizás que tiene que ver con nuestra experiencia, me da la impresión de que esa idea de igualdad no está plenamente arraigada en el sentir comunitario, en lo cotidiano, en lo habitual, en el día a día, en el barrio, en todas aquellas ramificaciones y extensiones que tienen nuestra realidad habitual, ¿no? En todos sus actores y sectores, ¿no? En el centro educativo, en el centro de salud, en el centro ciudadano. Creo que todavía nos falta, quizás de una manera simple, muy simple, no compleja, sino de una manera muy simple, que llegue a las personas, ¿no? Que llegue al abuelo, a la abuela, obviamente al núcleo familiar, a los adultos, pero también a los adolescentes, a los niños, en todas las actividades que se hacen, ¿no? Que se hacen desde lo comunitario. Creo que ahí todavía no hemos logrado colocar esto de una forma plena. Entonces, en el trabajo que se hace en esa escala, en la escala local, y ahora yo que estoy aquí en Ofra, en la sede de Cruz Roja, ¿no? en el barrio, quizás nos falta colocar este elemento en lo cotidiano. Y lo cotidiano tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Con todos esos momentos del día y de la semana y del mes en las cuales nosotros nos relacionamos, ¿no? con otras personas, pero también con diferentes ámbitos y sectores. Entonces creo que ahí se colocaría de una forma más natural. ¿Por qué? Porque hay muchísimas oportunidades desarrollando 1001 actividades de colocar no solamente el mensaje, sino en cómo planteamos las propias acciones. Porque no es tanto de lanzar mensajes, no es tanto un tema de sensibilización, sino de acción. De acción. Cada vez que diseñamos una actividad, cada vez que definimos una situación desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de, por ejemplo, la construcción de una fiesta barrial, de barrio, ¿no? Por ejemplo, cómo en la propia fiesta nos planteamos que todos aquellos procesos que tienen que ver con la fiesta del barrio, pues están impregnados de esa idea igualitaria, ¿no? Para que no se produzca esa fragmentación. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras cosas. Así que siempre estamos procurando dividirnos, segmentarnos, ¿no? Eso es un grave problema, ¿no? Cuando tenemos que asignar roles, cuando tenemos que asignar tareas y responsabilidades, alguien siempre, bueno, ustedes aquello, ustedes lo otro. Los hombres colocan las banderitas y las mujeres son las que la pegan. ¿Por qué no tenemos otra visión? He puesto un ejemplo muy simple, pero ¿por qué no tenemos esa visión igualitaria que implica que todos y todas podamos hacer cualquier cosa sin limitaciones, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte más vivida que se aprende en el día a día, ¿no? Y que seguramente así entraría de una forma más sencilla, porque no tengo que aprenderme una consigna, sino que lo vivo en el día a día, conjuntamente con otras personas, está también uno de los retos, ¿no? Por eso yo que trabajo mucho en la esfera comunitaria, quizás todavía no hemos avanzado lo suficiente o no somos conscientes de lo que podríamos conseguir impregnando la comunidad
de esta necesidad, ¿no? de esta pretensión colectiva, ¿no? que es la igualdad. Por ahí creo que iría mi reflexión. Y luego, de una manera simple, porque yo entiendo que todavía hay muchas personas que esto les queda muy lejos por la forma en la que lo compartimos, ¿no? Y hoy se ha hecho mucho énfasis en el tema educativo, ¿no? Pero se ha hecho énfasis en el tema educativo en los primeros niveles. Yo creo que lo extendería a todos los niveles, incluso a ese aprendizaje que hacemos a lo largo de la vida. Porque a lo largo de la vida se sigue aprendiendo y hay muchas personas que necesitan generar aprendizajes en este ámbito que ya son talluditas para que lo lleven a esos ámbitos en los que nos hace mucha falta. Yo aquí creo que es menos complicado y creo que hay más convencidos, ¿no? Entre comillas, por abajo me refiero en edades, que por arriba. Y claro, no podemos dejar que esas generaciones que están por arriba pues desaparezcan sin haber hecho su propia revolución o sin haber interiorizado este tema, porque tiene mucho que ver. Es decir, los abuelos, las abuelas tienen mucho que decir en este campo, ¿no? Serían unos agentes de cambio realmente magníficos desde el punto de vista familiar. Entonces, creo que por ahí también tendríamos un trabajo importante que hacer y me callo que me estoy extendiendo mucho. Patricia, tu turno. Pues mira, yo pondría el acento en evidenciar los falsos igualismos. ¿Y a qué me refiero con esto? A ese discurso de las cosas ya están conseguidas, que es absolutamente terrible, porque invisibiliza las desigualdades y las discriminaciones. Los estereotipos sexistas llevan a emociones negativas. Las emociones negativas llevan a acciones negativas. Las acciones negativas se concretan en discriminaciones. Y las discriminaciones, al final, provocan dolor y provocan desigualdad en la gente, ¿no? Y al final esto es, o sea, negar esta cadena y negar los datos que evidencian esto, ¿vale? O sea, se ha hecho mucho, sí, es cierto, pero quedan cosas por hacer y no podemos caer en los falsos igualismos, ¿no? No, es que ya es suficiente, no es suficiente, porque todavía quedan muchas personas vulnerables ante esta situación, ¿no? Entonces, por un lado evidenciaría eso y por otro lado, a mí es muy importante, muy importante, hacer ver a la sociedad la gravedad de las malas consecuencias de no trabajar por la igualdad de oportunidades. De las malas consecuencias, que son consecuencias graves. O sea, son consecuencias que no son anecdóticas, ¿no? O sea, no estamos hablando simplemente de políticamente correcto, sino estamos hablando de la vida de la gente, de la dignidad de la gente, de los derechos, del ejercicio de los derechos, de las oportunidades, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa. En esa dimensión local de la que se hablaba ahora y de esa dimensión global, de lo local a lo global, ¿no? En la que tenemos que llevar todo, o sea, pensar en una vida, en una democracia, en una ciudadanía, en una participación, en una cotidianidad sin igualdad, es pensar en mucha gente sin ni siquiera su dignidad reconocida, ¿no? Y a mí me parece que esto hay que evidenciarlo. Pues Raquel, vamos a terminar contigo y después haremos ya las palabras finales que pondrán el broche a esta mesa redonda y por ende a estas jornadas que hemos celebrado durante 5 o 6 semanas con la de hoy. Adelante, Raquel. Bueno, Miriam, lo que tú hablabas del movimiento feminista o este movimiento por la igualdad que las mujeres llevamos ya muchos años desarrollando. Vamos a ver, por naturaleza, el movimiento feminista no es violento. Si entendemos por movimiento feminista, buscar el objetivo justo de una sociedad más igualitaria y más equitativa, con la misma igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por lo tanto, yo no puedo entender que hombres de mi generación, 50 o más años me refiero, no se alíen a un movimiento que busca un objetivo tan justo y tan loable como es este. ¿De acuerdo? El movimiento feminista no es un movimiento en el que la misandria exista, el odio o la aversión al hombre. Eso es otra cuestión. Pero el machismo no es un movimiento en defensa de los derechos del hombre.
Por lo tanto, no me puedes igualar un movimiento con otro. Es totalmente erróneo. Es una locura hacer eso. ¿Qué pasa? Que muchos hombres, y estoy hablando voces importantes de este país, desde políticos de determinados partidos extremistas, desde voces en los medios de comunicación, se dirigen a mujeres feministas que no están en contra de los hombres, porque la perversión del lenguaje es muy dañina, Miriam, y hablábamos antes del lenguaje, a lo mejor el lenguaje paternalista y tal, pero el lenguaje de llamar a las mujeres, como yo, por ejemplo, que estamos luchando por la igualdad real, feminazis. Así, eso me parece deleznable. Eso tiene que ser delictivo, porque nos mete, primero nos denigra, iguala este movimiento de defensa de los derechos de las mujeres a una ideología como la nazi y lo que ello conlleva, ¿no? Pero es que se ha instaurado en la conciencia colectiva de muchos hombres. Y cuando tú intentas en redes sociales o incluso hay una feminazi, o sea, es una denigración de la mujer como tal y del movimiento feminista como tal. Por lo tanto, que si hay mucho que recorrer, todavía nos queda muchísimo. Y la igualdad hay que ganársela todos los días y hay que potenciarla y hay que visibilizarla. Y esa lucha, desde unos planteamientos incluso intelectuales, yo no te digo ni físicos de salir a la calle y desnudarse, no, pero yo estoy en contra también de ese tipo de reivindicación, porque creo que va en nuestra contra también. O sea, esto es un movimiento ciudadano, cívico, esa es la palabra que me gusta utilizar, cívico, que busca un objetivo de justicia y de conseguir una sociedad mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por lo tanto, hay que seguir luchando. O sea, solamente que se nos catalogue como delincuente ya te indica que la lucha hay que seguir haciéndola, sí o sí. Pues muchísimas gracias, Raquel. Yo me quedo con tantas cosas buenas, no solamente de la jornada de hoy, sino de todas las jornadas que he podido compartir con vosotros. Antes de dar ya el carpetazo, tengo que saludar con mucho cariño a Beatriz Barrera, que nos ha estado viendo, que nos está mandando un mensaje de apoyo y de cariño. Ha sido una participante de lujo en estas jornadas. Yo, en fin, le agradezco de todo corazón, así como a vosotros cuatro, la disposición desde el minuto 1, desde que os propusimos que nos acompañarais en esta aventura, la profesionalidad, el entusiasmo, la entrega y la convicción de lo que hacéis, de vuestros proyectos, de lo que defendéis y de cómo lo defendéis. Yo desde aquí invito a todas las personas que nos están viendo y que nos han acompañado a lo largo de estas 6 semanas que consulten los vídeos, porque en cada vídeo os van a conocer un poquito mejor, van a saber de primera mano qué es lo que hacéis, esos proyectos que, como por ejemplo en el caso de Vicente, defiende con tanto ahínco, sus chicas de oro, miradlo, el vídeo del día 18 de febrero porque vale la pena. Yo las conocí también a través de otro proyecto, en este caso de Cáritas, y hay mucha gente en la sociedad que es necesaria, que es relevante, que cuenta, que suma, hombres, mujeres, mayores, pequeños, de todas las edades y a por el mismo objetivo. A Cruz Roja, pues yo nunca le podré agradecer bastante esta oportunidad. Para mí fue pues como un regalo, de estos regalos que te caen del cielo sin esperarlos. Yo llevaba en el voluntariado muchísimos años, pero bueno, esto me ha dado la oportunidad de conocer a la entidad más desde dentro, de conocer a mis compañeros de proyecto, encabezados por la directora técnica Leticia Davara, mi compañera Beatriz Moya, que ahora nos despedirá a todos, a Pablo, a Miguel, todos los que han estado en el equipo técnico. Y yo creo que podemos estar satisfechos de haber hecho algo bueno, algo útil y que, bueno, que quedará para el futuro, para todas aquellas personas que quieran consultarlo. Ojalá proyectos de estas características pues tengan una continuidad. Porque en esta ocasión hemos hablado de igualdad de género, pero a mí, que la cabeza no me descansa, se me ocurren cantidad de temas en los que podríamos volver a coincidir, en los que podríamos volver a hablar y sobre todo con la inestimable colaboración
del público y de las personas que nos acompañan. De manera que, de nuevo, muchísimas gracias a todos. La verdad es que os llevo en el corazón porque para mí habéis sido una compañía absolutamente, bueno, impagable y que no ha tenido rival. Ya sin más voy a dejarle ceder el testigo a Beatriz Moya. A todas y todos los que estáis al otro lado de la cámara, muchísimas gracias y espero que podamos volver a coincidir en un futuro muy próximo. Buenas tardes y muchas gracias. Un granito. Muchas gracias, Miriam, y por supuesto muchas gracias a Esther Medina, a Vicente Zapata, a Beatriz Barrera, a Patricia Ojeda y a Raquel Gutiérrez por dar voz en este proyecto y en esta brecha social que cada día tenemos más presente y que vamos poniendo nuestro granito de arena poco a poco. A todos ustedes, que decirles muchísimas gracias por haber estado cada jueves con nosotros. Nos vemos muy pronto. Gracias.